Estimados oyentes, muchas gracias por haber venido a mi presentación en defensa del trabajo de título que lleva por nombre Modelación numérica de una proteína inserta en una membrana celular usando el método de elementos de Born. Como mencionaba mi profesor guía, en la comisión son el profesor Christopher Cooper y el profesor Harry Zambrano. Y empezamos. En primer lugar, vamos a iniciar con una introducción breve a lo que es el contexto biológico de lo que se está trabajando y también numérico, junto con presentar el objetivo. También vamos a hacer un repaso del marco teórico, principalmente teoría de campos electromagnéticos. Luego la metodología, que incluye los parámetros físicos utilizados, seguido de los resultados y las conclusiones que se rescatan de todo este trabajo. Empezamos. Sobre la célula. Todas las células tienen una membrana celular, por lo menos hasta donde se sabe, en todos los casos está compuesta de dos capas de fosfolípidos. La gran gracia de los fosfolípidos es que tienen cabezas que son hidrofílicas, que tienen colas que son hidrofóbicas, y por ende se alinean de la forma que se representa en la imagen inferior. Además tenemos membranas, tenemos en la membrana proteínas que pueden estar completamente traspasando la proteína, se llama transmembrana, o solo parcialmente se asoman por un lado, como en la imagen inferior nuevamente. En ambos casos tenemos elementos de la proteína que están entre los dos planos que definen a la membrana. Por lo tanto es interesante conocer cómo se comporta la interacción de proteína con membrana. Sobre representaciones numéricas, existen dos. Tenemos una explícita y tenemos una implícita. La implícita es una representación que utiliza promedios ponderados sobre el medio para describir la física del sistema. La explícita representa cada una de las interacciones atómicas de forma, explícita, redundante. Abajo tenemos visualizaciones. Estas son solamente visualizaciones, pero una visualización sirve para representar y para entender más o menos de qué se está hablando. Si nos fijamos al lado derecho, la representación explícita, tenemos cada uno de los átomos que conforman el sistema, y al lado izquierdo tenemos un medio que está conformado por interfaces, está definido por interfaces. Sobre los métodos numéricos más populares, existen tres. Dos de ellos son diferencias finitas y elementos finitos, que tienen una especie de caja que conforma el dominio completo y se discretiza este. A nosotros, diferencias finitas a nosotros nos sirve porque el software que utilizamos para validar los resultados, PBS o PBS-MEM, indistintamente usados, utiliza diferencias finitas. Pero acá viene el método de elementos de borde, que es el que nosotros utilizamos en el programa. La gran gracia del método de elementos de borde es que para una misma precisión en el resultado necesitamos muchos menos elementos que con diferencias finitas. Además, como dice el nombre, elementos de borde solo discretiza la superficie limitante entre los dos dominios que estamos trabajando. Y una de las grandes gracias es que no es necesario tener un dominio definido, puede ser infinito. Por ejemplo, en este caso, si que tenemos esta superficie, tenemos el interior que está acotado y todo hacia afuera es nuestro segundo dominio de integración, que es infinito. Se puede trabajar con verbo. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr? Este trabajo consta de 4 pasos. Primero, encontrar una función de Green que nos permita trabajar una carga en un medio acotado por dos interfaces planas mediante el método de imágenes. Lo segundo es implementar esta función de Green a un programa BigB, que nos va a permitir, el tercer punto, calcular energías de solvatación de forma físicamente coherente, que no dé cualquier resultado. Por último, el objetivo que tenemos es que estos cálculos y estos resultados sean precisos, que los obtengamos en un tiempo que sea coherente y además que no utilicen demasiados recursos computacionales. Al final lo que queremos trabajar son 3 casos de estudio de moléculas que están entre dos interfaces planas y el medio entre esas dos interfaces tiene una permitividad distinta al que está por fuera. Vamos a seguir ahora con un poco de marco teórico. Partimos con la ley de Gauss. La ley de Gauss, como todo el mundo pasó en algún momento, es la que tenemos allá arriba.
la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre la permitividad del medio. La gran gracia de ese campo es que es birrotacional, por lo tanto tiene una función potencial. Como tiene una función potencial, yo puedo reemplazarla y trabajarla sobre todo el dominio de la misma forma como si fuera un campo eléctrico. Siguiendo la misma física de la ecuación de la ley de Gauss original que representa el campo eléctrico. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que físicamente pasa con esto? Tenemos un campo, en este caso positivo, que incide sobre, por ejemplo, un átomo, en este caso simple de hidrógeno, para representarlo. Como el campo es positivo, el protón o el núcleo del átomo es empujado por el campo, mientras que el electrón o la carga negativa es atraído por el campo. Esto genera un campo inducido que va desde el protón hasta el electrón, lo que se llama un campo de reacción. Y ese es el que nos interesa a nosotros. Para trabajar una interfaz, que es el gran enfoque de este trabajo, tenemos dos formas de hacerlo. Uno, trabajar con las leyes de la física comunes y corrientes como están. O lo segundo, que en este caso significa trabajar con esa interfaz. O lo segundo es simplificar el problema a través del método de imágenes y decir, tenemos un medio que es el izquierdo, por ejemplo, el original, y una carga Q que es el original, y representamos el efecto de la interfaz trabajando el lado derecho con una carga imagen. Esa carga imagen va a ser representante o representativa de la polarización ocurrida debido a la carga 1 y por lo tanto va a generar una polarización en contra en el medio original, en el medio donde estaba la carga. Ergo, tenemos una segunda carga. Q1 y Q2 son cargas imágenes, no son reales. En la interfaz ubicamos las ecuaciones, las condiciones de contorno que nos permiten resolver el sistema 2x2 con el que trabajamos. Pero ahora, ¿qué pasa si que tenemos dos interfaces? Tenemos una carga entre dos interfaces que va a polarizar al medio 1 y al medio 2, o en este caso va a polarizar a través de la superficie 1 y la superficie 2, pero como nosotros sabemos, cada una de estas polarizaciones ejerce un campo de reacción o tiene un campo de reacción asociado que a su vez va a polarizar los otros medios. Requerimos otra segunda imagen, una tercera imagen. Vamos a necesitar, por lo mismo, otra imagen más para la polarización debido a la polarización del medio. Y se genera un efecto en cadena o cascada. Y una forma muy fácil de verlo es imaginar dos espejos paralelos que tienen infinitas imágenes uno frente al otro. Para modelar esto, en particular el potencial, utilizamos las funciones de Green. Las funciones de Green son una herramienta matemática que describe el comportamiento del potencial. Y en este caso tenemos dos. Una es de Laplace, que también rige para la ecuación de bosón, y la otra es para las membranas. Para nuestro caso de membrana. Aquí, si se fijan, tenemos una sumatoria infinita de imágenes, que es representativa del método de imágenes para dos superficies paralelas. Cada uno de estos términos se despliega acá abajo, y en este caso, U, como es el comportamiento solamente, tiene un valor unitario. También vamos a introducir los operadores single y double layer, que son herramientas matemáticas, son operadores integrales, que nos permiten simplificar las ecuaciones a las que vamos a llegar para modelar el medio. Si le aplicamos el operador single layer a un campo phi, en este caso escalar, lo vamos a representar de esa forma. De la misma forma, el double layer lo que hace es tomar la diferencial de la ecuación de Green, de la función de Green, y aplicárselo a la función en la que estamos trabajando, en este caso del campo potencial. ¿Y ahora qué pasa? Esta formulación parte de la misma con la que parte elementos finitos, formulación débil de una ecuación diferencial. Y haciendo una serie de integraciones por partes y además un par de aplicaciones de la ley, del teorema de la divergencia, llegamos a nuestras dos ecuaciones. Tenemos la que rige por dentro de la proteína, pues tienen las cargas conformantes de la proteína asociadas, y tenemos la que rige por fuera, en este caso tiene las sumatorias infinitas como función de Gauss en los operadores integrales. Como último término que hay que definir, tenemos la energía de solvatación y el ciclo termodinámico.
La energía de solvatación es el trabajo que se necesita para llevar la proteína como conjunto de cargas en este caso desde el vacío hacia el solvente en el lugar que ocupa. Y la gran gracia para nosotros es que todo esto son energía libre de Gibbs. Por lo tanto, son independientes de la trayectoria y lo que tenemos que trabajar es simplemente los estados sin preocuparnos de cómo llegamos a ellos. Para pasar a la metodología, vamos a explicar un par de cosas. Primero, las ecuaciones que rigen por dentro y por fuera de la proteína son constantes por parte, para nosotros. ¿Por qué? Porque discretizamos un medio, una superficie, en muchos paneles. Y a esos paneles les aplicamos la ecuación en un punto de colocación por dentro y por fuera al mismo tiempo para obtener un sistema de esta forma. Para los paneles, entonces tenemos un sistema 2×2 por cada elemento y dependiendo del número de elementos con el que discretizamos la superficie es el número de ecuaciones que tenemos que resolver. Los tres casos de estudio que vamos a utilizar para validar los resultados son un ion centrado simple de un radio menor que la membrana porque tiene que estar contenido por las dos superficies. Dos iones dentro de un tercero, o sea al final es una esfera con tres cargas dentro. Y el tercero es una molécula de bromoetano. Estos tres casos son sintéticos, son simplemente de prueba. No se van a encontrar estas cosas dentro de una membrana o como proteína en un sistema biológico. Nosotros vamos a utilizar ciertos parámetros físicos que son comunes para ambos modelos, para Rigby y para APBS. El primero es el espesor de la membrana, 20 Armstrong. Y la idea es que sea lo suficientemente cercana o angosta para que los iones, las moléculas que estamos trabajando, estén suficientemente cerca como para percibir un efecto de la membrana. Vamos a trabajar con una capa que es un valor relacionado a cuántos iones hay o la distribución iónica en el medio. Porque como sabemos, por dentro y por fuera de la membrana, o sea, por dentro y por fuera de la célula, por arriba y por abajo de la membrana, tenemos una distribución salina, no es agua netamente promediada, por decirlo así, o en volumen. Tiene una distribución salina, una distribución iónica. Esa variable, ese factor es representativo de eso, pero nosotros lo vamos a trabajar como si fuera un medio completamente ponderado. Y por último, para hacer los cálculos, la permitividad del vacío es la de la proteína. A nosotros nos interesan dos estados, porque dijimos que esto es energía libre de Gibbs, por lo tanto solamente nos interesan los estados, y la diferencia nos da la probabilidad de que ocurra. Son el 1 y el 4. El estado 1 corresponde a la proteína en el vacío, sin ningún efecto de nada prácticamente, solamente interacciones de Coulomb. Y el estado 4 es la proteína dentro de la membrana en el solvente. O sea, tenemos tres permitividades distintas. Para seguir, vamos a explicar un poco cómo funciona el software que estamos usando para validar. Tenemos tres ecuaciones gobernantes. La primera es en el solvente, en azul, que es la ecuación de Poisson-Boltzmann. A nosotros kappa no nos interesa en este momento, dijimos que era 0, por lo tanto recuperamos la ecuación de Laplace. En la proteína tenemos una distribución de cargas. Tenemos la ecuación de Poisson. Y dentro de la membrana tenemos nuevamente la ecuación de Laplace, puesto que no hay cargas. Ahora, lo importante de esto es que como APBS trabaja con diferencias finitas, tiene que fijar condiciones de contorno sobre los límites del dominio de integración, o del límite de trabajo. Son tres las opciones con las que se trabaja. Single Debye-Hückel, que lo que hace es poner una carga representativa de todo el sistema de cargas con el que se está trabajando y calcular el potencial sobre los límites de la caja sin consideración de la membrana. Multiple Debye-Hückel, que hace lo mismo, solamente que toma las cargas explícitamente que conforman a la proteína y calcula los potenciales sobre los límites de la caja, pero nuevamente no toma en cuenta las interfaces de la membrana. Y por último, 0. Y nos acordamos de electrodinámica básica.
que todo potencial decrece a cero conforme se aleja hacia el infinito desde el origen de la carga, o sea, desde la fuente del potencial. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que cero es la condición más correcta porque independiente de que haya un salto a través de la membrana en el potencial, con una caja suficientemente grande, este se va a hacer. Ahora, los parámetros de cálculo. ¿Qué decimos que es suficientemente grande? Si nuestra membrana son 20 Armstrong, vamos a establecer un dominio de 51,2 Armstrong. El doble, por arriba y por abajo tenemos una mitad. Es una aproximación, pero tenemos aproximadamente el doble. Tenemos además una discretización con 129, 257 y 513 puntos para diferencias finitas, en lo que se van a calcular las propiedades de interés. En este caso, vamos a resolver las ecuaciones sobre esos puntos. Y vamos a fijar condición de borde cero sobre los límites del dominio de integración. Para Pigby vamos a trabajar con una membrana discretizada mediante 41 cargas de imágenes y vamos a tener densidades que son equivalentes a la cantidad de puntos en diferencias finitas de 0,2, 0,4 y 0,8 vértices por Armstrong en el método B. Para pasar a los resultados, tenemos una comparación. Esto es los resultados de APBS con condición 0, condición single Debye Hückel y multiple Debye Hückel para cada una de las tres mallas utilizadas. Y tenemos la energía de solvatación en kilocalorías, que es lo que nos interesa. Pero nos fijamos que los tiempos de cálculo son bastante largos con un problema muy simple. Para el caso de resolución de Pigby, tenemos tiempos mucho más rápidos, tenemos más o menos los mismos resultados, pero ojo, aquí explota la memoria. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos tiene 41 imágenes, por lo tanto nuestro sistema se incrementa 41 veces en el consumo de memoria base, usando 41 imágenes. Mientras más usamos, mejor es la aproximación, pero mayor es la RAM utilizada. Para el sistema de tres cargas, podemos ver lo mismo. Las energías acá son más grandes, por lo tanto las diferencias porcentuales entre Pigby y APBS son menores. Pero vemos el mismo comportamiento. Tenemos mucha menor RAM que la que utiliza Pigby. Ahora, omitimos una de los tipos de condición porque los resultados son exactamente iguales a single Debye Hückel, por lo tanto es redundante mostrarlo. Esta es la misma tabla, pero para el caso de Pigby, resuelto con Pigby. Si nos fijamos, tenemos energías que están en el mismo orden para el caso 0. Ahora, para el bromoetano, esto es una molécula con una superficie mucho menor a la del ion centrado o las tres cargas. En este caso, Pigby tiene una mayor ventaja en cuanto a la cantidad de memoria utilizada y a los tiempos de cálculo. Por lo mismo, porque tenemos la mitad del número de elementos, o la mitad de los elementos, que teníamos en los casos para el ion centrado. Como herramienta de comparación definitiva vamos a utilizar la extrapolación de Richardson, que es una herramienta que nos permite extrapolar el resultado a un valor teórico si es que pudiéramos cada vez afinar más la malla hasta el infinito. Infinitamente fina, una malla infinitamente fina. Acá tenemos los resultados para Pigby con cada una de las tres moléculas, APBS 0 con cada una de las tres moléculas y APBS con la condición de contorno single Debye Hückel con cada una de las tres moléculas. Y hacemos una comparación porcentual con APBS para lo que hemos calculado con Pigby. Para el caso de Center Diane, RQ y bromethane con condición 0, los resultados son bastante buenos. Tenemos un 2% de diferencia entre Pigby y APBS. Y para los casos con single Debye Hückel podemos ver que ya se dispara porque, como decíamos, no está tomando en cuenta los saltos que hay en el potencial debido a la membrana. Vamos a hacer también un análisis de sensibilidad de los resultados al número de imágenes. Como vemos acá, Pigby oscila en torno a un valor
En este caso, la línea roja punteada es el valor teórico extrapolado con 41 imágenes. Y vemos que oscila debido a que las interfaces están cambiando los valores de la cada imagen. Es una especie de expansión de Taylor, pero aplicada a teoría de campos electromagnéticos. Y vemos también la diferencia la variación y cómo decae, cómo converge el resultado en pi. Aproximadamente, podemos ver que esto es aproximadamente recto. Nuevamente la línea punteada es el valor teórico extrapolado con 41 imágenes. Por lo tanto, podríamos decir que es logarítmico, un decaimiento logarítmico. Ahora, ¿qué nos dice eso? Que mientras más preciso quiero ser, más imágenes necesito. O sea, en otras palabras, para lograr una misma tasa de convergencia, necesito cada vez más imágenes a medida que voy aproximando los valores. Como conclusiones de todo este trabajo, podemos decir que tenemos una base teórica formada para el método de imágenes, teoría de campos electromagnéticos para este caso. Los resultados son de una buena precisión, 2% de error porcentual es bastante aceptable en este caso, siendo ese el máximo de los tres que me interesan. Tenemos buenos tiempos de cálculo, por lo menos para los casos estudiados, pero el gran problema radica en el alto consumo de memoria. Porque si queremos aproximar con mayor número de elementos, necesitamos un computador más poderoso para lograr lo que HPPS logra con 1/3 de la memoria, o con la mitad de la memoria. Por lo tanto, como trabajos futuros en esta línea de investigación, lo que va faltando es trabajar con proteínas transmembrana, lo que quiere decir que necesitamos una forma de relacionar la interacción que hay por fuera de la membrana con lo que pasa por dentro de la membrana. Falta mejorar el consumo de memoria, y de la mano de eso va implementar este mismo programa o esta misma metodología de modelación en el programa PICBI definitivo, que reduce el consumo de memoria a través del cálculo mediante GPU, y incorporar una distribución salina por fuera, que es la ecuación de Poisson-Boltzmann, puesto que en este caso solamente estamos trabajando con Poisson. Con eso termina mi presentación. Espero les haya agradado. Muchas gracias por su atención.